Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Como ya saben, octubre significa Halloween y Halloween significa obviamente colaboración. Este año nuevamente tuve la fortuna de participar junto a muchos otros talentosísimos artistas. Todos y cada uno de ellos hicieron un trabajo terrorífico, así que no se olviden de pasarse por sus canales para celebrar Halloween con todos nosotros. Y bueno, ¿qué hacer para este año? Es una muy buena pregunta. Mi idea original era hacer a una vampiresa, pero por uno u otro motivo no me llegaba la inspiración necesaria para ejecutar ese proyecto. Empecé a sentirme presionada porque no me quedaba mucho tiempo y tenía que aterrizar una idea ya, hasta que un día, así nada más, tomé mi libreta de bocetos y salió esta cosa. Pedí consejo a algunos amigos antes de comenzar y como me dijeron que les parecía interesante el concepto, decidí proceder. ¿Y qué es?, se preguntarán. Pues después de pensarlo mucho tiempo llegué a la conclusión de que funcionaba bien como una diosa caída, pero más adelante les contaré su historia. Como base decidí utilizar esta Gina Firelong. Gina es una de esas muñecas en mi stock con las que no sé qué hacer porque tienen mucha textura en la piel, pero para este proyecto es perfecta. La escultura de su cara me parece bastante bonita y quisiera trabajarla nuevamente en otra ocasión. Antes no me había dado cuenta, pero me encantan sus uñas, muy parecidas a las de Gigi. Y además el busto es ligeramente más grande que el de una Monster High regular. Y bueno, ya que he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Igual que siempre comencé cortando el cabello lo más pequeño posible. Ya hecho, retiré su cabeza con agua hirviendo. Retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza. Y despinté la pintura de fábrica con acetona. Y ahora les presento al objeto que comenzó toda esta idea. Sí pueden ver lo que yo vi, ¿verdad? En fin, ya que esta cosa empezó la idea, también decidí utilizarla como estructura. Así que corté los dos brazos naranjas con mi cúter. Para poder colocarlos, primero marqué un punto de referencia en los dos lados de la cabeza. Tomé mi alambre y lo inserté desde esos puntos hasta el agujero del cuello. Hice una especie de nudo en la punta y lo regresé al interior de la cabeza. Y por último lo corté en la longitud necesaria. Para mantener el alambre en su lugar, coloqué silicón caliente al interior de la cabeza. Y una vez que se enfrió, volví a colocar la cabeza en el cuerpo. Y aquí algunos dirán, espera, ¿qué no vas a lijar? Pues obviamente en este caso el cuerpo tiene mucha textura como para lijarlo. Así que simplemente decidí dejarlo ser. Ya colocada la cabeza, preparé un poco de pegamento epóxico para poder colocar las dos antenas naranjas. Las cuencas de las esferas naranjas están muy reducidas para lo que necesito, así que decidí abrirlas más con ayuda de mi taladro. Hace ya algún tiempo, mi querida amiga Dani de Dark Crafting fue muy amable de regalarme estos pares de ojos prefabricados. Afortunadamente son del tamaño exacto de las esferas. Escogí los ojos azules y los coloqué en su lugar con pegamento universal. Posteriormente preparé un poco de arcilla epóxica y comencé a esculpir encima de la estructura. Primero una antena y después la otra de la misma manera. Además, como tenía la forma del ojo muy definida, decidí también esculpir sus párpados. Y de paso cerré el agujero en la parte baja de su espalda. Ya que se curó, decidí lijar para mejorar la transición de la arcilla al plástico. Para igualar el color comencé aplicando una base amarilla, pero entonces recordé que en el boceto le hice unas venas a las antenas, así que decidí agregar eso rápidamente con más pegamento epóxico. Ya curado el pegamento, continué aplicando la base amarilla y encima la pintura dorada, que terminé aplicando en toda la cara. Después mezclé pintura negra con dorada y la apliqué en sus brazos y piernas.
y también un poco encima de sus párpados. Una vez hecho, protegí la pintura con barniz brillante. Coloqué un gancho en su nuca para poder ponerla a secar y después apliqué una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Al inicio de los tiempos, cuando los dioses aún caminaban sobre la tierra y eran venerados por todos los mortales, en un pequeño pueblo nació Xanthia. Era una niña tan pálida y rubia que su mismo nombre describía su principal atributo. Al crecer, sus padres se dieron cuenta de que ella sabía cosas que iban a ocurrir próximamente, y durante su adolescencia ya todo el pueblo iba a pedirle con gran confianza que predijera su futuro. Eventualmente, las noticias sobre Xanthia llegaron a oídos muy lejanos, de manera que la chica recibía a muchos visitantes diariamente para pedirle su predicción. Un día, entre sus visitantes, sin saberlo ni imaginarlo, recibió al dios de la guerra. Predijo que éste ganaría una batalla que estaba por venir. Él le dio las gracias y se marchó. Una semana después, el dios volvió, reveló su identidad a Xanthia y le hizo saber lo asombrado que estaba ante su poder. Pidió su mano en matrimonio y la volvió inmortal para que pudiesen vivir felices para siempre. Desafortunadamente, Xanthia no imaginaba que su matrimonio solo existía para que el dios pudiese hacer uso de su poder. De ahí en adelante, él podía voltear cualquier eventualidad a su favor sin esfuerzo, por lo que la envidia inmediatamente se hizo presente por parte de otros dioses. El dios de la guerra no permitía que Xanthia predijera el futuro de nadie más por el tonto miedo a que su poder se agotase, cuando la realidad era que los demás tendrían planes más inteligentes y oscuros para un poder tan útil. Se avecinaba una guerra importante contra un lugar lejano que los creyentes del dios de la guerra depositaron en sus manos, y los demás dioses insistieron en que Xanthia predijera el resultado final de la guerra. Sin embargo, ella sabía que el futuro no es fijo. Podía predecir con exactitud cosas que iban a ocurrir próximamente, pero predecir tantos años en el futuro era muy arriesgado. Aún así, ella no vio la malicia de los demás dioses y afirmó que su esposo ganaría la guerra. Poco antes de que la guerra terminara, los dioses envidiosos se inmiscuyeron entre los soldados enemigos, asesinando a una gran cantidad de las tropas y sometiendo al rey, dejando en total ridículo al dios de la guerra. Xanthia predijo que esto ocurriría demasiado tarde para poder defenderse. Todos los dioses se fueron contra ella, incluido su esposo, ahora influenciado por el veneno de los demás. Ya que se había vuelto inútil para los ojos de los dioses, decidieron someter su voluntad. Encadenada y encerrada, cada dios le dio una parte de sí mismo para aumentar la potencia de su poder, provocando que su cuerpo se transformara y se hiciera horripilante a la vista. Fue explotada y torturada por tantos años que el peor temor del dios de la guerra inevitablemente se hizo realidad. Cansada de todo, su poder se agotó. Sin nada más que hacer, fue aprisionada en las profundidades del abismo durante un sueño del que pensaron no despertaría nunca más. Los dioses se volvieron inútiles después de haber dependido tanto de la pobre Xanthia, provocando que sus creyentes los dejaran y su propia era terminara. Pasó tanto tiempo que esta historia ya estaba casi desvanecida de la memoria del mundo. Pero inevitablemente, Xanthia volvió. Fue despertada accidentalmente por un torpe explorador. Siglos de descanso fueron suficientes para alimentar su ira y para recuperar su poder, que ya no era únicamente el de predecir el futuro. Los dioses, ahora escondidos, se arrepentirían de haber creado tal monstruo, y ellos, junto con el resto del mundo, pagarían muy caro el haber decidido darle la espalda. Una vez terminado el repaint, rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Una vez que se secó, tomé un poco de alcohol y con un cotonete retiré el sellador del iris en los ojos.
Después tomé hilo de cáñamo color hueso, lo corté en pequeños tramos y lo pegué en sus párpados. Decidí manchar las orillas del hilo con un Sharpie rojo y negro, retiré el gancho y di por terminada su encantadora cara. Para su cabello decidí utilizar este estambre que recibí hace tiempo de Kiro's Workshop. Como está bastante grueso, decidí pegar tira por tira y cepillar directamente en la cabeza. Una vez completada la cabeza y después de hacer un peinado sencillo, este es el resultado. Y ahora continuamos con la ropa. Corté este patrón muy sencillo para hacer una especie de taparrabo y decidí trazarlo sobre esta tela imitación gamuza. Una vez cortada la pieza decidí hacer el efecto de gastado en las dos orillas. Por la parte de atrás dibujé más o menos el diseño que quería y lo corté con tijeras. Una vez hecho decidí pintar de negro toda la parte de atrás. La pintura traspasó ligeramente hacia la parte de enfrente, pero quedó perfecto para que se vea viejo y sucio. Después tomé esta especie de mecate que tenía guardado y lo utilicé para atar la prenda a su cadera. Y posteriormente seguí los mismos pasos con un trozo de tela más pequeño para cubrir su busto. Pasando a sus accesorios, tomé este patrón de suela que tenía por ahí y lo tracé 2 veces sobre la misma gamuza y sobre piel sintética. Corté las piezas y pegué las suelas de gamuza directamente en los pies de la muñeca. Hice las correas con el mismo mecate y finalicé las sandalias con las suelas de piel sintética. Para los grilletes primero corté una tira larga de foamy y para complementar tomé varios alfileres y también cadena. Corté 2 tramos y los pegué para formar un círculo. Además corté 2 tiras de cartulina del mismo ancho para pegarlos de esta manera junto con 2 cabezas de alfiler por cada pieza. Y también añadí un agujero para colocar las cadenas. Ya que las piezas estuvieron armadas, apliqué una base de pintura acrílica negra, seguida de pintura plateada y algunos toques de café terracota para simular óxido. Y claro, también pinté las piezas por dentro. Para darle el toque viejo a la cadena, decidí sumergirla en el agua donde estaba enjuagando el pincel, pero la verdad es que no sirvió de nada. Así que más adelante la pinté y retiré el exceso con papel. Para finalizar, coloqué la cadena en los grilletes. Pero para el grillete del cuello primero pinté todo y lo armé directamente en la muñeca. Tomé mis gises pastel e hice algunos manchones en las partes que me pareció que se veían muy limpias. Y por último decidí darle esta cuenta grande a modo de especie de orbe de poder. Y con esto finalmente podemos decir que Xanthia está terminada. Xanthia fue uno de esos proyectos que cobraron vida prácticamente por sí solos. Digo, literalmente estaba sentada en mi escritorio observando este juguetito cuando de repente vi los 2 ojos saliendo como antenas de una cabeza. Y todo el proyecto salió tan rápido que no lo podía creer. Como ya saben, yo no suelo hacer proyectos así de creepies, pero debo decir que estoy muy satisfecha con el resultado final. Pero, ¿y ustedes qué piensan? ¿Les gustó su historia? No duden en dejarme sus comentarios.
Y recuerden que esta es una colaboración, así que los invito a pasarse por los canales de mis colaboradores: Electric Bunny, Kiro's Workshop, I Could Do That DIY, Moonlight Jewel, Dollumentary, The Dolly Geek, His Name is Akin, Enchanterium, Feral Dolls, H. Ali Crafts y Mr. Super Customs. Todos sus proyectos están increíblemente escalofriantes, así que no se los pueden perder. Quiero darle las gracias a todos por haber colaborado conmigo una vez más, igual que siempre ha sido todo un honor. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Espero que disfruten mucho de este Halloween y nos vemos en el próximo video. Bye bye.